Le voy a hablar acerca de los requisitos para el avivamiento. Libro de los Salmos, capítulo 85, versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y quiero enseñarle, porque creo que uno de los problemas grandes que tenemos hoy es que nosotros no conocemos la historia. No conocemos la historia nuestra, no conocemos la historia de la iglesia, no conocemos de dónde venimos. Sencillamente y llanamente llegamos un día a una iglesia y comenzamos a practicar, a hacer las cosas que vimos a otros hacer, ¿cierto? Pero no conocemos la historia, no conocemos la raíz de dónde venimos. Y cuando yo le hablo de esto, yo le tengo que hablar de los avivamientos, porque los avivamientos fueron los que generaron la expansión de la iglesia que tenemos hoy. Y pudiera hablarle de uno más precisamente, le pudiera hablar acerca del avivamiento de la calle Azusa. ¿Sí? El avivamiento de la calle Azusa es el avivamiento que le dio nacimiento a el 90% del cristianismo que tenemos hoy, tanto en América Latina como en Estados Unidos. El avivamiento de la calle Azusa fueron 3 años de una explosión espiritual que lo que hizo fue enviar misioneros de Los Ángeles, California, a todo el mundo. Y cuando nosotros no conocemos las raíces, nosotros no sabemos la verdadera identidad de la iglesia. Ahora, ¿qué era lo que marcaba este avivamiento? Este avivamiento tuvo una marca que fue el hablar en nuevas lenguas. Esa fue la marca del avivamiento. Ahora, usted va a dar la vuelta por la iglesia de hoy, y hoy la iglesia muy rara vez habla en lenguas. O peor aún, muy rara vez tiene el don de hablar en lenguas. ¿Sí? ¿Cómo la herencia que nosotros recibimos un día, la iglesia y el cuerpo de Cristo la perdió? La iglesia y el cuerpo de Cristo no la tiene más, ¿cierto? Cuando usted recibe algo y en el tiempo lo pierde, eso se llama que se muere algo de nuestra vida, se pierde algo de nuestra vida. Y eso lo pudiéramos ver nosotros en una relación matrimonial que comenzó muy bien, que se casaron y estaban muy felices, pero que con el paso del tiempo se perdió la llama del amor, o se apagó la llama del amor. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una muerte ahí, y por eso el salmista hace esta pregunta: ¿no volverás a darnos vida? Y esa es la pregunta que pudiéramos hacer en esta noche: ¿no volverás a darnos vida? Cuando usted ve los testimonios de la calle Azusa, usted ve o lee los testimonios. Hay gente que testificó hace 10 años, que tenía casi 90 años, y ellos decían que ellos eran niños en ese tiempo, y ellos veían cómo a la gente se le caían los tumores y caían al piso, y al final de las reuniones tenían que barrerlos. Veían personas que no tenían en las extremidades, y en las reuniones, en los cultos, salían las extremidades. Gente que sufría accidentes, y cuando entraba en la nube de la gloria del Señor, sus rostros eran reformados nuevamente. Entonces, ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es un evangelio de poder. El verdadero evangelio no es una religión más. El verdadero evangelio no es venir a cantar 4 coros e irme yo para la casa. El verdadero evangelio y el Dios que usted y yo seguimos es un Dios vivo, es un Dios real. Y ese Dios vivo y ese Dios real está hoy acá. Pero la pregunta que hizo el salmista fue: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y la palabra darnos vida, yo la busqué en hebreo, y la palabra en hebrea para ese texto específico es la palabra kahaya. Y esa palabra significa avivar. ¿No volverás a avivarnos otra vez? ¿No volverás a avivar a tu iglesia? Mire, yo le voy a decir algo. El pueblo
de esa escritura había pecado. El pueblo de esa escritura había pecado y había hecho que la presencia de Dios se alejara, que Dios se apartara. Mire, la peor consecuencia del pecado se llama que Dios se aleje de mí. A veces creemos que yo soy el que me alejo de Dios. No. La peor consecuencia es que Dios se aleja de mí, que su presencia. Por eso el rey David hizo este clamor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no quiero que tú te alejes de mí. Yo he pecado, pero no te quiero perder. Qué triste ver que a la iglesia no le interesa perder a Dios. Cuando una persona no tiene la presencia de Dios, solo queda religión. Puede venir a la iglesia, cantar coros, escuchar sermones y se va para la casa igualito como entró. No se disfruta la alabanza, no se disfruta la adoración, no se disfruta el mensaje. Porque no puede encontrar sabor a algo que, escúcheme, que no le puede encontrar sabor, porque la presencia de Dios, escúcheme, no está ahí. Hacer un salón bonito lo puede hacer cualquiera. Colocar alfombra y colocar silla lo puede hacer cualquiera. Pararse a dar un sermón y cantar unas canciones lo puede hacer cualquiera. Pero tener la presencia de Dios no lo puede hacer cualquiera. Tener la presencia de Dios no lo puede hacer cualquiera. Y escúcheme bien, la infelicidad de este mundo que trata de llenarse con otra cosa es la ausencia de la presencia de Dios en la gente. Un pueblo que no se regocija en las cosas de Dios es un pueblo que está muerto. Un pueblo que no disfruta la alabanza, un pueblo que no disfruta la adoración, un pueblo que no disfruta la palabra, es que está muerto. Ha muerto espiritualmente. La presencia de Dios se levanta de la vida de una persona. La presencia de Dios se levanta de la vida de una familia. La presencia de Dios se levanta de un ministerio y aparecen los sustitutos. La gente comienza a crear sustitutos para poder reemplazar la presencia de Dios. Y hay muchos sustitutos a la presencia de Dios. Hay muchos. La gente, escúcheme, la gente piensa que el dinero es un sustituto a la presencia de Dios. Voy a trabajar más, voy a ganar más dinero y voy a estar mejor. Mire, le voy a decir una cosa: usted puede tener más plata y puede estar más aburrido que el diablo. La presencia de Dios es lo único que te va a hacer feliz. Pero hay muchos sustitutos, el dinero, y uno se deja engañar del dinero. La familia es un sustituto a la presencia de Dios. La diversión y el entretenimiento. El placer, la gente cambia placer por presencia. ¿Cómo usted va a cambiar, irse a fornicar que están en la presencia de Dios? Nada vale más que su presencia. Y no la podemos sustituir. El día que usted sustituya la presencia de Dios por otra cosa, usted va a perder la felicidad. Escúcheme, usted va a agarrar una cara de cristiano aburrido. No hay una cara más fea que la de cristiano sin presencia de Dios. El pueblo de Israel caminó por el desierto con vida, porque la presencia de Dios iba con ellos. Y escúcheme, tan así que Dios un día les dijo: mire, yo no me los aguanto más, váyanse ustedes solos, si quiere les mando un ángel, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Entonces Moisés dijo: no, si tú no vas, yo no voy. Sí, si tú no vas, yo no voy. No tiene gracia. ¿De qué sirve que tengamos tierra prometida, que tengamos abundancia, si tú no estés? Él lo entendió. O sea, no sirve de nada. O sea, no sirve de nada que yo pueda tener un carro y no sea feliz con el carro. No sirve de nada que yo tenga familia y no sea feliz con la familia. No sirve de nada que yo tenga un ropero en la casa y yo no sea feliz con el ropero. Porque la capacidad de ser feliz solamente emana del hábitat natural de nosotros, que se llama la presencia de Dios. Yo he visto tanta gente que ay, estoy triste porque no tengo novio. Consigue novio y después la ve uno triste porque el novio no les hace lo que piden. Pero yo estoy cansado de ver cristianos amargados, infelices, creyendo que lo que no tienen los hace infelices. No, a usted lo que le está haciendo infeliz es no tener a Dios y no tener su presencia o no habitar en su presencia. Amén.
Entonces creo que necesitamos un avivamiento espiritual. Diga conmigo, necesitamos un avivamiento espiritual para salir de la religiosidad. Hoy el creyente no se goza las cosas de Dios, no se alegra en las cosas de Dios, no disfruta la presencia de Dios. Mire, ¿cómo va a ser de que un creyente no pueda orar 1 hora, pero se pueda ver un partido 2 horas? Entonces necesito un avivamiento. Necesito un avivamiento. Yo necesito un avivamiento personal. Necesito un avivamiento, que Dios me avive, que me despierte, que me vuelva a dar vida a lo que estaba muerto. Creo que la comodidad nos hace olvidar qué fue lo que el Señor hizo por nosotros. Creo que la comodidad nos hace olvidar a nosotros que las grandes promesas de Dios fueron para nosotros, pero nosotros no necesitamos las promesas, sino al Dios de las promesas. A veces se nos olvida que es más importante tener al dueño del aviso que tener el aviso. Yo prefiero tener a Dios que tener lo que Dios da. Porque si tengo a Dios, pues tengo todo lo que Dios da. Pero si tengo lo que Dios da, entonces de pronto no tenga a Dios. Tenemos una iglesia que está dormida, aperezada. Necesitamos un avivamiento espiritual. ¿Necesitamos un avivamiento qué? Espiritual. ¿Cuáles son los requisitos para el avivamiento espiritual? Número 1, el temor al Señor. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué pasó? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Mire, una forma de saber si yo estoy frío o tibio. Mire, ¿cuál es la forma de saber que yo estoy frío o yo estoy tibio? O que estoy muerto espiritualmente. Es que cuando oímos la palabra, nosotros no tenemos ningún sentimiento de temor ni de reverencia. Escúcheme, es el primer indicador. Oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y temí. El primer indicador, o llamémoslo así, o el primer requisito mejor, es el temor al Señor. No tendremos avivamiento si no tenemos temor al Señor. No tendremos avivamiento, y el indicador es este: cuando la palabra de Dios se habla, nosotros debemos experimentar temor. Por ejemplo, si yo le hablara esta noche y le hablara del perdón, y hay alguien a quien no ha perdonado, la primera reacción que debe haber en nuestra vida es temor. Uy, yo no he perdonado. No lo he hecho. Y mi corazón se inclinaría a perdonar, porque tendría temor. Ahora, si yo no tengo temor a Dios, lo que yo tengo es dureza de corazón. Y la dureza del corazón, escúcheme, la dureza del corazón va a hacer de que yo reciba esa palabra y yo diga, ojalá hubiera venido mejor el hermano Pedro. Eso es para Pedro. Eso es para Juan. Estuviera escuchando. Eso es para él. Porque no hay temor de Dios en mi vida. Cuando no hay temor, la palabra se vuelve información nada más. Se vuelve letra. Y mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del ¿qué? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si lo que yo recibí se me convirtió en información, estoy muerto espiritualmente. En 4 años de creyentes, ¿usted ya no ha escuchado todos los temas? Yo creo que sí. Que no haya puesto cuidado diferente, pero ya todos los temas los hemos escuchado. Porque ¿qué hace la información espíritu? El temor al Señor. Cuando yo escucho el mensaje y yo temo, eso es como cuando uno está criando a los hijos. Usted le puede enseñar a su hijo, y si su hijo no tiene temor, lo que usted le diga le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro.
Usted le puede enseñar a su hijo a comer, pero si su hijo no tiene temor y respeto hacia su papá, le entra por un oído y le sale por el otro. Y cuando usted lo vuelve a encontrar comiendo otra vez, está comiendo mal otra vez. ¿O no? Usted le puede enseñar muchas cosas a su hijo, pero su hijo no tiene respeto y reverencia ante usted, no va a aprender. Y lo mismo pasa en el evangelio. A mí me pueden enseñar las 10,000 formas de cómo llevar un matrimonio. Matrimonios en fuego, matrimonios románticos, matrimonios bajados del cielo, matrimonios sin el diablo, matrimonios con una suegra lejos, a 20 metros de China. Usted podrá escuchar todos los mensajes habidos y por haber, pero si cuando yo voy a recibir el mensaje no tengo temor al Señor, se vuelve información. ¿Qué hace la información espíritu? El temor. Si yo le dijera a usted, si le hablara de los diezmos ahora, y escúcheme, si le hablara de los diezmos, usted diría así, yo no diezmo, pero y no voy a diezmar y no diezmo y qué, ¿cierto? Se me volvió a mi información y no tengo temor a Dios. No tengo temor al Señor. Entonces, si no hay temor, no hay avivamiento. Porque ¿qué enciende la llama? Que yo coja el principio y lo practique. Que yo coja, mira, usted puede verse 10 cursos de cómo hacer ejercicio en casa. Pero si usted no se mira al espejo y se da cuenta que está gordo y que necesita hacer ejercicio y se pone a hacer ejercicio, entonces no va a haber avivamiento para el ejercicio. Así sencillo. Es sencillo. A mí la palabra me tiene que producir algo. La palabra me tiene que producir temor a mi vida. Yo tengo que recibir la palabra del Señor. Si no estoy haciendo algo bien, lo tengo que empezar a hacer bien y ahí empieza el avivamiento. Y cuando yo comienzo a hacer las cosas bien, comienzo a experimentar la presencia de Dios. Tenemos que recuperar el temor para que regrese el avivamiento. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 11. Y vino gran risa sobre toda la iglesia. Diga conmigo, sobre toda la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, vino temor. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, el primer requisito para un avivamiento es tener temor del Señor. La iglesia tiene que recuperar. Mire, si usted no oró en la mañana, usted se debe sentir mal. Si usted no leyó la Biblia en la mañana, tiene que volver a sentirse mal otra vez. Tiene que volver a regresar a nosotros el temor reverente a Dios. Ese respeto, esa reverencia. Solo así vamos a volver a recuperar la pasión otra vez. Cuando en un matrimonio se pierde la reverencia y el respeto, se pierde la relación. Se requiere y se necesita el temor al Señor. El segundo requisito para un avivamiento se llama la humildad. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 14, dice: y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, o para avivar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, nunca va a haber un avivamiento personal si yo no soy capaz de quebrantarme en la presencia de Dios. Le voy a hacer una pregunta y quiero que se la conteste usted mismo. ¿Hace cuánto no lloramos en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que usted se tiró al piso llorando y le dijo: Señor, yo te necesito?
Hoy sufrimos de relaciones precoz con Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Sí. Gracias en el nombre de Jesús. Tengo que irme rápido. Mire, no habrá avivamiento personal ni si no soy capaz de quebrantarme en la presencia de Dios. Y vuelvo al tema de la comodidad. La comodidad nos vuelve insensibles. La comodidad nos quita sensibilidad. Y creo que nosotros como iglesia no nos tocó vivir lo que la iglesia de antes vivió. Persecución, señalamientos. Nosotros para venir a culto es montarnos en un in-drive. Esa es la gran tragedia del mundo, ¿cierto? Y llegar a un culto. Lo más difícil del culto fue de pronto que el sonido no estaba bien, o que el aire estaba muy fuerte, o que el domingo estaba haciendo mucho calor. Esa era la gran tragedia, ¿cierto? Y nos quejamos de eso. Pero en realidad el evangelio antes tuvo que vivir piedras, persecuciones, señalamientos, ¿sí? Y déjeme decir una cosa: la iglesia oraba, la iglesia buscaba a Dios, la iglesia se entregaba al Señor. Escúcheme, porque la comodidad nos está haciendo daño en nuestra vida espiritual. Y con esto no le estoy diciendo que deje de estar cómodo. Lo que le estoy diciendo es que seamos conscientes de que la comodidad termina siendo no amigo de nosotros y necesitamos ir hacia un avivamiento personal. Y entonces ahí es donde aparecen los procesos. Si yo no puedo ser humilde por decisión propia, los procesos son los que me van a hacer a mí humilde. Dios me puede llamar a mí a la humildad, pero yo no puedo optar por el camino de la humildad. Entonces vienen los procesos. Y Dios comienza a tratar con mi carácter, con mi vida, con mi familia. Dios comienza a trabajar conmigo para volverme a sensibilizar otra vez. Para que yo pueda volver a sentir dolor. Para que yo vuelva a sentir sufrimiento. Para que yo vuelva a sentir abandono. Para que yo vuelva a sentir cosas que quizás hace rato no sentía. Y eso me vuelve a sensibilizar. A darme cuenta que al lado mío hay gente que sufre. Mire, cuando yo me vuelvo humilde, Dios, la presencia de Dios regresa. Dios habita con los humildes. Dios habita con los quebrantados de corazón. Qué bonito que llegáramos a la iglesia, inmediatamente que llegáramos, nuestra necesidad de Dios nos llevara a postrarnos, a buscarle, a llorar, a saber que no podemos hacer nada sin Dios. Requerimos una iglesia humilde. No pobre, humilde. Pobreza no es sinónimo de humildad. Yo conozco pobres que son más orgullosos que... Escúcheme, humildad yo quitarme la máscara que yo tengo. Porque cuando una persona se vuelve humilde, es como es. No se disfraza, el orgulloso se disfraza. El orgulloso quiere mostrarse de otra manera. Pero cuando usted y yo somos como somos, es más fácil quebrantarnos. Quizás para quebrantarnos no somos capaces de quitarnos la armadura que tenemos por encima. De fortaleza, es que yo soy un hombre y los hombres no lloran. Soy un hombre valiente que enfrento. Soy de la mujer que no se deja y por dentro llena de miedo. Escúcheme, nos disfrazamos y al disfrazarnos nosotros nos volvemos orgullosos. Pero si somos lo que somos, mire, le voy a decir una cosa. Yo no sé quién se inventó que los cristianos no tienen problemas. Sí. Porque ¿alguien necesita oración? Y todos necesitan oración. No, es que si decimos algo dicen que estamos en pecado. ¿Por qué? Es que los cristianos tienen que ser perfectos. Ninguno es perfecto. Ninguno somos perfectos. Todos nos equivocamos. Y nos cuesta trabajo contar los errores. Nos cuesta trabajo contar nuestras enfermedades y decir, me está pasando esto, estoy pasando por esta situación, necesito ayuda, necesito oración, estoy peleando esta batalla. Mire, a todos nos pasa, nos va a pasar y vamos a vivir procesos, y lo mejor es quitarme el orgullo de encima y decir, estoy pasando por esto.
Ay, pero el pastor tiene fe y va para adelante. Sí, a veces me da un miedo. Sí. Ah, pero el pastor nunca quiere renunciar. Sí, muchas veces quiero renunciar. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no me deja. Él es el que hace las cosas, no yo, ¿cierto? Pero ¿por qué no llamamos a un hermano en un momento de dificultad? Le decimos: necesito que me ayude a orar, por favor. Me siento mal. Eso es humildad. Y entonces ahí es donde viene la presencia de Dios y desciende. Yo habito con el humilde y el quebrantado de corazón. No importa qué tan grande espiritual usted sea, usted siempre necesita ayuda. Siempre necesita alguien que le tienda la mano. Yo necesito quien me tienda la mano. ¿Qué hace usted en el día de la tentación? ¿Usted ha llamado a los hombres han llamado a algún hermano hombre en el día de su tentación? Y le han dicho: venga, estoy que fallo, ayúdeme a orar, venga y acompáñeme, no sé qué hacer, ayúdeme por favor. Porque nos falta humildad, porque se nos cae el estirpe de líder y de profeta no, somos seres humanos comunes y corrientes, que lo único que nos hace diferente es tener el Espíritu Santo, pero en realidad somos barro. Dígale al que tiene a su lado: usted es barro, ¿cierto? Barro. Por más que se arregle la nariz, sigue siendo barro. Y se pinte el cabello y se haga y vaya al gimnasio, seguimos siendo barro. Somos. Don Andrés, por favor, vamos a terminar porque. ¿Cuántos están listos para lo que le voy a decir para irnos para casa? Número 3. Tercer requisito se llama rendición. Rendición. Y les quiero leer Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En 1903, Evan Roberts ya tenía 25 años. Desde los 16 años, estando trabajando en las minas de carbón, él tenía una incomodidad en su vida porque él no quería ser religioso. Él no quería ir a la iglesia y salir igual. Evan Roberts quería algo diferente. Era un cristiano, un muchacho trabajador desde muy temprano, un estudiante, y comenzó a hacer esta oración para que el Espíritu Santo lo llenara. Espíritu Santo, lléname, bautízame. Y en medio de un tiempo de oración de vida que él tenía, mientras caminaba Gales, se encontró en un evento evangelístico de Sid Joshua. Y mientras Robert escuchaba el mensaje, Joshua comenzó a orar la siguiente oración: Señor, dobléganos. Y escribe Roberts que el momento en el que escuchó esas palabras, el Espíritu Santo lo atrapó. Dice que a partir de ese momento él no fue el mismo. Dice, Robert lo describe de esta manera, él lo escribe: sentí una fuerza viviente que me invadía el pecho, me dejó sin alientos, me temblaban las piernas con fuerza. Esta fuerza se hacía cada vez más fuerte con cada oración, hasta que sentí que se me desgarraba parte de mi cuerpo. Todo mi pecho era un torbellino, y si no hubiera orado habría estallado. Caí de rodillas con los brazos sobre el asiento delante. Mi rostro estaba bañado en sudor
y las lágrimas corrían a raudantes. Y grité: doblégame, Señor. Doblégame, Señor. Esa fue la oración del avivamiento. Dobléganos, Señor. Dobléganos. Fue el amor elogioso de Dios que me dobló, dijo Roberts. Qué oleada de paz inundó mi pecho. Me llené de compasión por quienes deben doblegarse ante el juicio de Dios. Y lloré. Y después de eso, la salvación de mi alma humana quedó solamente impresa en mí. Y sentí un deseo ardiente de recorrer Gales a lo largo y ancho para hablar de mi Salvador. Fue una oración sencilla, no fue una oración en lenguas, ni una oración profética. No, fue la oración de un joven que tenía necesidad de que Dios hiciera algo diferente. Y cuando él percibió en su espíritu que solamente si él podía ser doblegado, algo iba a ocurrir, comenzó a orar con todas sus fuerzas y a decir: Señor, doblégame, Señor. Doblega mi vida, Señor. Doblega mi humanidad, doblega mi carne, Señor. Doblégame, Señor. Doblégame, Señor. Haz que mi vida se rinda ante ti. Haz que mi vida entera se entregue a Cristo. Porque tenemos que ser sinceros. Nosotros no le hemos entregado toda nuestra vida a Cristo. Le hemos entregado parte de nuestra vida a Cristo, pero no toda nuestra vida. Evan Robert oró y luego salió de allí y encontró otros jóvenes y les dijo: vamos a orar. Y les enseñó esta oración: dobléganos, Señor. Y todos esos jóvenes comenzaron a orar: dobléganos, Señor. Y cuando se dieron cuenta, había una multitud de jóvenes adorando al Señor en las calles, alabando al Señor en las calles. Jóvenes que habían perdido su vida para seguir a Jesús. Pero la oración constante de ellos era: dobléganos, Señor. En menos de un año esto explotó en toda Gales. Cuentan del avivamiento de Gales que las cantinas se cerraron, los bares se cerraron. La gente ya no pecaba. Y como ya no pecaba, la policía no tenía nada que hacer. La gente estaba en las reuniones del avivamiento, buscando a Dios, teniendo un impacto de la presencia del Señor. El mundo fue a Gales a ver qué era lo que pasaba. Y dice la gente que cuando los aviones entraban a Gales, sentían la presencia del Señor en el avión. Apenas entraba en el espacio aéreo. Gente por barco. Dios iba a invadir a toda Europa otra vez por un hombre que se quebrantó. Dios solo necesita uno que se doblegue, uno que se quebrante para él empezar. Uno que sea capaz de perder su vida, de ir más allá. La pregunta es: ¿serás tú? Porque tenemos que concluir algo. La política no va a arreglar este país. Los empresarios no van a arreglar este país. Los futbolistas no van a arreglar este país, mucho menos futbolistas. Los artistas no van a arreglar este país. Pero la iglesia es la que tiene la responsabilidad de arreglar este país. Dios necesita uno solo. Uno solo. Mariano Ricaché, guatemalteco, campesino, no sabe leer y apurado escribe. Y buscó a Dios con todo su corazón. Y se doblegó ante Dios. Y Dios le dio el poder de liberar el pueblo donde él estaba. El 100% de las personas en el pueblo son cristianos. La tierra cambió su composición.
el milagro de Albolón. Zanahorias así de grandes, tomates así de grandes. Volverás a darnos vida otra vez, para que tu pueblo se regocije en ti. Y cuando usted camine en la calle, la gente sienta la presencia de Dios. Eso era lo que eran los apóstoles. ¿Usted cree que los apóstoles andaban por la calle y no pasaba nada? Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué no Dios no lo puede hacer conmigo? ¿Por qué Dios no lo puede hacer contigo? Lo único que nos hace diferentes a ellos de nosotros es que ellos se rindieron y nosotros no nos hemos rendido todavía. ¿Qué día Dios me hablaba y me decía: ¿cuándo vas a pasar una noche entera orando? Hace rato Dios me viene hablando de vigilar, de ayunar largo. Dios me viene hablando del ayuno largo, de ciertas cosas. ¿Qué días que me fui al evento? Llegué y había un señor especialista en ayuno. Predicó 2 veces y eso habló del ayuno, y Dios era. Dios usó a Josías a los 8 años. Para Dios no hay nada imposible, solamente está buscando a alguien que se rinda, que le diga sí a Jesús. Lo podrá hacer contigo. Mire, a Dios no le importa si tú eres profesional o no. No interesa. William J. Seymour era tuerto. Tuerto y negro para ese entonces, que era más difícil ser negro y ser ministro. El racismo. Ustedes saben que el avivamiento de la calle Azusa, en su efecto, acabó fue con el racismo en Estados Unidos. Dios no lo hizo con un blanco, cogió un negro tuerto, pobre, ya él lo usó. Y la gente rica tenía que venir a recibir el poder de Dios ahí. Los monos y azules tenían que venir a donde el tuerto negro a recibir el poder de Dios. Pero vienen días, dice el Señor, en que vamos a ver el fruto de la oración y la declaración que la iglesia de Cristo ha hecho en esta ciudad. Vamos a ver el poder de Dios en operación, no en la iglesia, en la calle. Vamos a ver gente que está en nuestros parques consumiendo droga, y el poder de Dios va a caer sobre ellos y van a quedar instantáneamente libres. Vamos a ver el poder de Dios metiéndose a los moteles. Dale a esa gente arrepentida. El poder de Dios va a invadir toda la sociedad. Eso es un avivamiento. Se va a meter a la cárcel el poder de Dios, y allá ellos van a llorar y van a reconocer a Jesús como Señor y Salvador.